Bueno, hoy vamos a hablar, siguiendo la serie de los grandes fundamentos y columnas de la fe, vamos a hablar de uno que es fundamental tanto en el Primero como en el Segundo Testamento. Perdón. Me gusta mucho la columna porque nos recuerda eso de que estamos hablando no de los adornos de la fe, ¿cierto? Que sería cuando uno construye una casa, uno no solamente quiere que los fundamentos queden bien, sino que la casa quede linda. Pero en el caso del perdón estamos hablando de los fundamentos, de lo que en verdad le da toda la solidez a esa estructura de nuestra fe y de nuestra creencia. Entonces vamos a hablar del perdón. El título que le he puesto es El perdón, bálsamo para la vida. Porque es la idea que yo creo que nos está transmitiendo, nos transmiten muchos de los salmos y sobre todo Jesús. Si usted se lee cualquiera de los 4 evangelios, le recomiendo por ejemplo Mateo, y va parando cada que Jesús habla del perdón, se va a llevar la gran sorpresa de cómo para Jesús ese tema fue fundamental. Era una columna. Llama la atención que pocas veces habla de lo que nosotros muchas veces hablamos, del perdón de Dios que yo a través de mi cruz vengo a darles a ustedes. Eso llama mucho la atención. Eso lo va a decir Pablo después. Pero Jesús en sus enseñanzas se refiere al perdón del día a día. Ve, él no distrae la atención diciendo, yo vengo para hablarles del gran perdón de Dios, que ese es muy importante, pero es que el que tenía la sociedad como estaba, era la falta de perdón unos a otros. ¿Ves? Entonces él se dedica a hablar, por ejemplo, del amor al enemigo. Tienes que perdonar al enemigo. Tienes que, y muchas de las parábolas, incluida una que vamos a leer ahora, habla del perdón, pero es de ese perdón del día a día que transcurre en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, y que lógicamente para tener una buena relación de perdón y de fraternidad con los demás, necesitamos sentirnos perdonados también por Dios. Vamos a hablar entonces de esas dimensiones humanas del perdón. Voy a hablarles del caso de Sebastián Luna. Miren, en Colombia ha pasado algo extraordinario en el fútbol en la última semana. El único equipo de fútbol de Colombia que nunca había quedado campeón es el Atlético Bucaramanga. Bucaramanga está más al norte, en la frontera con Venezuela. Atención a esto. Es una ciudad que ahora está combinada entre los colombianos que siempre hemos estado, pero muchos venezolanos que han migrado. Entonces, ese pobre equipo, 75 años y nunca había quedado campeón. Entonces, los abuelos, los tatarabuelos, siempre fue el anhelo que ese equipo ganara y se morían. Y ustedes saben lo que pasa aquí con el Cartago. Entre peor le vaya, más se le quiere. ¿Han notado eso? Claro, la mejor hinchada. Mi hijo es del Cartago. Fuimos a la final y bueno, en el segundo partido la perdimos, en Heredia. Jorge. Entonces, entre menos le vaya bien, como que hay más amor, hay más pasión, porque es el anhelo de ¿cuándo? 75 años y ya poco había para creer, tanto que había una señora en una pulpería que había puesto un aviso que dice, cuando el Atlético Bucaramanga gane, yo les fío. Porque era imposible que ganara el Bucaramanga. Y mira, el sábado pasado estábamos en la playa, nos pusimos el partido para verlo. Comenzó ganando el Bucaramanga 1-0. El segundo partido,
en la cancha contraria, en Bogotá. 1-0, imagínense. Y había ganado en su cancha 1-0. Entonces dijimos, no, esto es increíble. Pero pues esas cosas del fútbol le empataron 1-1. Y terminando el partido, 2-1 en contra del Bucaramanga. Vinieron los penaltis. Bueno, eso fue de infarto. Véanse ese video. Si la están pasando mal, véanse ese video. Les va a dar mucha alegría cómo gana ese equipo, porque gana en el quinto penalti. En el último, el arquero del Bucaramanga tapa. Y Bucaramanga es campeón. Entonces yo me he divertido con la familia viendo los videos de los narradores. Lloran, pero lloran como niños, lloran, recordando al papá, recordando al abuelo. Bueno, pero aquí viene el perdón. La gente se tiró a la cancha. Un muchacho que se llama ¿cómo? Sebastián Luna entra a abrazar a uno de los jugadores. Miren lo que está pasando a mano izquierda. Pone la mano atrás, le quita la medalla y se la lleva. Tenía, dicen los narradores, tenía mucha habilidad, porque cualquiera no hace eso tan fácil. Entonces el jugador en medio de la gente como que sintió, pero como que no sintió, y el ladrón, yo creo que la robó por emoción, porque después sale en redes sociales mostrando la medalla. Entonces, claro, toda la ciudad que estaba emocionada por el campeonato ahora se conmueve frente a un sinvergüenza que entra a la cancha y roba. Bueno, pero ahora viene algo. Él se siente muy compungido. La mamá le dice, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Porque es que todo el mundo se dio cuenta que él se la robó. La sacó en las redes, era pura emoción, era un ladrón emocionado. Medio insensato, ¿no? Yo digo, si es por robo, pues guárdela y en un año usted sabe cuánto le vale esa medalla. No, pero él no, él estaba emocionado, él no. Bueno, un ladrón emocionado, no sé cómo suene eso, pero la mamá le dice, no tiene que devolverla. Entonces él se busca una persona, un influenciador, que es quizá uno de los mejores humoristas de Colombia, Ordóñez, que es de esa región. Él se ganó el campeonato de humor mundial hace unos 20 años, en una maratón al que más cuentos contara y duró más de 48 horas sin parar. Y tiene el récord mundial de contar chistes. Bueno, él hoy es un cristiano evangélico, no el ladrón, el influenciador, el humorista. Entonces el muchacho busca al humorista y le dice, mire, yo estoy arrepentido, yo quiero pedir perdón. Es más, si no lo hago así, me van a llevar a la cárcel, porque era robo y era público. Entonces él busca al influenciador y ahora vamos a ver lo que el influenciador, el humorista dice. ¿Está bien? Y el muchacho pidiendo perdón. Estamos hablando del perdón. Entonces vamos a ver el video. Ya casi viene. Sí, espero. Ahí está. De pronto ustedes en los últimos días han escuchado el nombre de Sebastián Luna. Sebastián Luna fue el chico que robó la medalla del futbolista Carlos Henao cuando estaban dando la vuelta olímpica. Sebastián se comunicó conmigo, me ha pedido el favor que yo utilice esta pequeña ventana que Dios me ha dado, que son las redes sociales, para que él pueda expresar su arrepentimiento por lo que hizo. Sebastián. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Luna, como todos me conocen. Primero que todo, pues, pedirles perdón, pedirles disculpas
a toda Colombia, a toda la hinchada fiel del Bucaramanga, a mi equipo, a mi club, a mi parche Girón, a mi barra La Fortaleza Leoparda y en especial a mi familia, que me disculpen por lo mal que actué, porque a veces uno se deja llevar de la euforia, del sentimiento, pero toca asumir los errores. A mi mamita que me perdone por absolutamente todo. Dios los bendiga. Como Bueno, parte de lo parémoslo que ahí. Ya nos ahí hemos lo que propuesto sigue él es tratando de llamar a con la sociedad y diciendo, mire, aquí hay un caso, él se ha arrepentido. Ahí tenemos un caso de perdón. Caso muy práctico que implica a toda la sociedad, que se vuelve, como dicen ahora, viral, y él se vuelve muy famoso. Como dice, todos me conocen. Mírelo, ahí está. Él le ha dado la vuelta a toda Colombia y más allá ese caso. Bueno, ¿cómo tratar eso? Porque hay diferentes situaciones con las que nos enfrentamos cada día. Mire, ahí tenemos una. Pero fue un delito. ¿Quién tiene que perdonarlo? ¿El jugador? ¿El equipo? ¿La mamá? ¿Él a sí mismo o la ley? Creo que aquí están acudiendo a la ley, ¿cierto? ¿Para qué? Entendiendo que él ha pedido el perdón, pero yo no sé si frente a la ley el perdón sea suficiente. Eso es un tema que ya el abogado tendría que tratar. Bueno, vamos a irnos a un texto que puede iluminarnos este y otros casos. Vamos al texto de Mateo 18, del 21 al 35, siendo que es un texto que vamos a referirnos a él en el mensaje. Ténganlo abierto en sus Biblias, mientras tanto yo lo leo acá. ¿Está bien? Atención a lo que Jesús va a decir. Vamos despacio. Nos ponemos en pie, por favor, y yo leo para ustedes. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Es el número perfecto para los judíos. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, y atención a lo que viene con la explicación de una parábola. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Era la forma como se podían pagar las deudas en ese tiempo. Pues me deja aquí sus hijos, me deja aquí su esposa y... Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció con él. La palabra compadecer es esencial a la fe cristiana. Se compadeció con él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, ¿cómo sale? Feliz, descansado, contento, no lo puede creer. Toda la fiesta se le daña porque se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario. Era mucho, pero nada que ver con lo que le acababan de perdonar. Y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas, va a hacer exactamente lo que el otro había hecho frente al rey. Y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Ahí está, creo, el corazón de toda la parábola.
Si fuiste objeto de misericordia, ¿no tendrías que actuar con misericordia? Si yo me compadecí con vos, ¿vos no tendrías que haberte compadecido con ellos? Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Pueden sentarse. Antes de pasar adelante con la explicación del texto, termino con lo de Bucaramanga. El técnico del Bucaramanga es un venezolano. Eso es lo que a mí más me emociona. Un venezolano logró que el equipo llegara de campeón. Bueno, y fue nuestro técnico del Deportivo Cali, también en Cali, y fue arquero por mucho tiempo. Entonces, mi admiración por él y mi admiración por los venezolanos y venezolanas. Bueno, mire, todo comienza con algo. La pregunta del discípulo. Porque el perdón lo que le despierta a uno es preguntas. Preguntas que no las responde el catecismo. Preguntas que no te las responde el Antiguo Testamento. Porque Jesús no le dice, pues anda y mira lo que dice, como en otros casos. ¿Acaso no oísteis lo que dijo el Génesis? No. Aquí Jesús tiene que acudir a una parábola porque el perdón no se resuelve con un versículo. El perdón tiene que ver con una relación existencial, diaria, que tenemos que resolver en la dinámica de la vida. Entonces el discípulo lanza una pregunta, pero la pregunta es de orden legal. Era muy judío esto de las veces en que debo hacer algo. ¿Cuántas veces debo orar? ¿Cuánto debo ofrendar? La razón es matemática. La razón es matemática. Y aquí Pedro está preguntando ¿por cuántas veces? Entonces yo pienso que en el perdón hay diferentes formas de uno entenderlo. Como un deber moral, como una doctrina o como un acto humillante. Como deber moral, ese fue el que nos enseñaron desde pequeños. Por eso para católicos y evangélicos en América Latina, cuando se nos habla del perdón, se nos habla de un deber. Cuando yo peleaba con Marta, mi hermana, vaya, pídale perdón a Marta, pero era un deber. Yo no sentía que tampoco hubiera hecho algo muy grave, pues haberle dado con algo en la cabeza, si ella ya a veces me había dado a mí, eso era no sé, un juego, no. Pero vaya, pídale perdón. ¿Pero qué le decían a Marta? Perdone a Harold. Entonces eso se nos convirtió en un deber y no logramos entender que hay algo más allá. Ya cuando crecí, siendo yo católico, vaya donde el sacerdote y confiésese porque mañana vamos a misa y vamos a comulgar. Entonces yo iba donde el sacerdote, yo recuerdo que a veces como que me enredaba un poco diciéndole, ¿yo qué le voy a decir? Niño de 8 años, entonces yo recordaba algunas cosas. Recuerdo que le dijo, acúseme, padre, acúseme, padre, que cuando estaba donde mi abuelo, que tiene una pulpería, yo abrí la puerta de una de las vitrinas y me robé un buñuelo. Y decía, hijito, ¿y qué más? Le dije a mi papá que ya había hecho la tarea, pero yo no la había hecho. ¿Y qué más? No más, padre. Bueno, te absuelvo, hijo, Dios te salve María y un Padre Nuestro y quedas en paz. Pero era un deber, y usted sabe lo que es un niño, arrodillarse en un confesionario frente a un adulto y buscar sus pecados, eso es un deber. Pero era deber porque para comulgar yo tenía que estar perdonado. Y mi papá me decía, si te confesás a las 4 de la tarde, recordá que la misa es a las 9. No podés mentir en ese trayecto porque si no dañás la comunión. Y para el cura, ¿qué era? Era un deber sacramental. Pero todo se nos convierte entonces en un deber. Esta conducta se extiende hasta la vida adulta. Llegamos a adultos, entonces el perdón es un deber moral. Yo perdono para estar bien con Dios.
Yo le pido perdón a Dios para estar bien con Él, pero es un deber. No alcanzamos todavía a encontrarle una dimensión más profunda. Esa primera vale, pero para Jesús hay una dimensión más profunda, es más que un deber. Por otro lado, a veces el perdón es una doctrina. Y yo creo que allí los evangélicos somos en gran parte culpables de haber convertido el perdón en una doctrina. Entonces, el perdón es una columna de la doctrina. Y resulta que para Jesús no es doctrina. Para Pablo sí. Pablo va a organizar una doctrina del perdón. Y va a organizar la doctrina del perdón a través de la doctrina de la redención. Pero eso es Pablo. Jesús tiene que ver es con la vida práctica y por eso él no acude a un texto bíblico, sino a una historia para contar cómo es que opera el perdón diariamente. Cuando el perdón se te vuelve una doctrina, que sí la es, toda doctrina que no conecta con la vida es un dogma insuficiente y muchas veces innecesario. Si yo te digo, ¿usted cree que Dios es trino? Sí, y pelea por eso, y discute por eso, y divide la iglesia por eso, y no quiere a la gente, a la comunidad, no tiene el sentido comunitario de la fe, no está entendiendo la Trinidad. Si Dios es comunidad, yo tengo que vivir como comunidad, pero hay gente que divide la iglesia peleando por la Trinidad. Pero gana la doctrina, ¿y quién pierde? La vida. Entonces, el hecho de volvernos tan doctrinales nos pierde la conexión de esas creencias con la vida, cosa que Jesús, qué bueno que van a estudiar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es más que una conexión de lo que la fe de Israel ya sabía y cómo eso conecta con la vida diaria. Tercer enfoque, el perdón como humillación. Mujeres que tienen esposos violentos, golpeadores y maltratadores. Entonces vienen a una iglesia, se bautizan y el liderazgo de la iglesia le dice, ahora has sido perdonada por Dios. Tienes que perdonar y amar. Entonces hacen el ciclo de violencia que ya venían haciendo, ¿no? El maltratador golpea, se arrepiente, se disculpa, lo perdonan, tienen relaciones sexuales y vuelve y gira. Ese es el círculo de la violencia en la pareja, pero ahora peor, reforzado con una doctrina. Tienes que perdonarlo porque tú ahora eres cristiana. Pues sí, podría ser que perdone al golpeador, pero busque otra forma de resolver el asunto. Porque dejarte golpear en nombre del perdón de Dios no es de Dios. Entonces le estás haciendo el favor, es al golpeador, él tiene un problema, él que lo resuelva por otro lado. Y en muchas ocasiones, pues hay que resolverlo de la peor forma, pero dejar seguirse humillando en nombre del perdón, eso no es lo que Jesús enseña. Usted me dirá, no, pero Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Ese es un texto que usamos muy mal para estos temas del perdón. Yo le digo, bueno, ¿y Jesús qué hizo cuando lo golpearon? ¿Puso la otra? No, dijo, ¿por qué me pegas? Si yo soy culpable, ahí está la ley. Si no, ¿por qué me pegas? Pero hay dignidad. Porque una persona perdonada por Dios es una persona que gana dignidad. Es un ser creado por Dios y ahora se le respeta. Y claro, son mínimos los casos de mujeres que golpean a los hombres, pero que los hay, los hay. ¿Ves? Entonces va para hombre y va para mujer. Rápidamente, ¿cómo ve Jesús entonces el tema del perdón? Para Jesús, y aquí estoy diciendo todo lo que tenía que decir, para Jesús el perdón, antes que un deber moral, tienes una doctrina teológica, créela, o una actitud de sumisión humillante, es un recurso de vida que puede transformar nuestras relaciones sociales y nuestra manera de gestionar los dolores del pasado y las actitudes del presente. Eso es para Jesús el perdón. Es un recurso que tenemos para vivir mejor.
Es un recurso que tenemos para liberarnos de nuestras culpas, relacionarnos de una manera mejor, vivir en paz. Quien no perdona le está dando la razón al ofensor y está dejando que el ofensor vuelva y te victimice. El perdón es, lo dejo solo, me aparto de la persona. Yo no voy a cargar con eso, pero tampoco voy a cargar con él. Entonces, es una forma de gestionar la vida cada día para poderla vivir en la plenitud que el Señor nos dice. Veamos 3 versículos. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer justicia con su siervo. Así comienza la parábola. ¿Qué es el perdón? Aceptar el perdón y perdonar a otros es una actitud distintiva de los verdaderos ciudadanos y ciudadanas del reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Mire, es que el perdón, más que el deber o la doctrina, es la forma como viven los ciudadanos del reino. Es una actitud de vida para no seguir cargando con el dolor de lo que pasó ayer. Es una forma de vivir libre, pero es una forma que caracteriza a los ciudadanos del reino. Ese es el tema de Mateo. Por eso Mateo comienza con 5, 6 y 7 el Sermón del Monte. ¿Y qué es 5, 6 y 7? Así viven los ciudadanos del reino. Vuelvo. No dice así creen, porque nosotros nos quedamos con la sana doctrina, pero con una vida a veces miserable. Entonces Mateo dice, no, así viven. Y cuando va a hablar del perdón, así viven el perdón los ciudadanos del reino. Pero también para Jesús, miren el versículo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Aceptar el perdón y perdonar a otros es una manera de reconocer que somos tan humanos como todos los demás. En la Iglesia Católica tienen un rito que a mí me gusta mucho, lo tienen los luteranos, lo tienen los anglicanos, lo tienen algunos presbiterianos y me he dado cuenta que algunos bautistas en Estados Unidos lo tienen. El miércoles de ceniza, te pones la ceniza acá y te dicen, polvo eres y en polvo te convertirás. Que es una forma de reconocer que nosotros somos igualitos a todos por la naturaleza humana, por la vulnerabilidad humana, porque somos parte de una misma fraternidad universal. Entonces Jesús aquí está diciendo, alguien que no perdone, se le está olvidando algo que es central al evangelio, es la compasión. Compasión es sentir junto con el otro. Mire, es que se robó la medalla. Quizá yo no hubiera hecho eso, pero a veces uno hace cosas tan estúpidas. Yo escribí un artículo y está en internet que se llama El rabino que robaba corbatas. Te pone el rabino que robaba corbatas y aparece el artículo. Fue un rabino de la principal sinagoga de Sao Paulo, que a propósito la conocí hace un mes. Es la sinagoga más numerosa de toda América Latina. Y el hombre tenía como unos 70 y pico de años, había sido un batallador en la época de las dictaduras. Y una vez llega a Nueva York, encuentra una venta de corbatas de esas de $350, $500, $600. Y el rabino cogió 2 corbatas y se las llevó. El rabino de la sinagoga, ¿qué pasó allí? Las cámaras, como a Sebastián. Entonces después él declaró que estaba mal de la cabeza. Claro, toda la derecha brasileña, como había estado en contra de las dictaduras, vinieron en contra del ladrón, eso es lo que ha sido. El hombre estaba enfermo, terminó donde un psiquiatra. Yo pregunté qué había pasado por él ahora que estuve en la sinagoga, se murió. Murió enfermo y murió con trastorno mental muy serio. Pero mire, eso de ponerse uno en los zapatos del otro, ¿quién no ha querido robarse algo cuando nadie lo está viendo? Los que no se rieron, los felicito.
Yo a veces llego a esos aeropuertos y hay unas cosas tan finas, tan costosas y nadie me está viendo. Bueno, yo creo. Y uno dice, si uno cogiera eso y lo lleva. Después aparece el pastor que se robó un Mont Blanc. Bueno, pero mire, es esa dimensión de eso que hiciste, yo lo hubiera podido hacer. Pero eso se nos está quitando hoy. Porque cuando alguien comete un error, la sociedad viene encima y las redes sociales. Es una forma de decir, yo soy distinto, a mí no me pasa eso. Y en el caso de Jesús, él dice, habiéndote pasado eso, ¿no deberías haber actuado de una manera distinta? Pero humanamente no nos pasa así. Cuando a nosotros nos pasa algo, es circunstancial. Cuando eso mismo que yo hago lo hace el otro, es esencial. Estanislao Zuleta decía eso, un filósofo colombiano. Si me pasa a mí es circunstancial, si le pasa al otro es esencial. Y termino acá. Miren, y disculpen que mencione viajes. Por razones de trabajo yo fui a Palestina con los niños y niñas de Palestina, donde tenemos varios proyectos. Nuestro gerente en este momento está en problemas. Después de escuchar a los pastores y a las pastoras de Palestina y todo lo que estaba pasando, que ellos nos dicen, nosotros no queremos que ustedes se pongan a favor o en contra. Lo que queremos es que entiendan el conflicto. Mire todo lo que está pasando. Monjas católicas que defienden al pueblo palestino y que tuvieron que pararse frente a tanques de guerra que venían a arrasar. Después nos llevaron al Museo del Holocausto en Jerusalén. Mire, sencilla mi reflexión y no tiene por qué estar de acuerdo. Yo lo que decía era, si en el Holocausto pasó esto, ¿por qué los mismos que sufrieron tanto están haciendo cosas peores con los otros? Una reflexión para mí como muy elemental y no tiene por qué compartirla. Sé que hay ahí una dimensión política muy difícil, pero era el pensamiento que a mí se me vino. Pero esto que hicieron con ellos es lo mismo que me dicen que están haciendo allá. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendemos de nuestra propia historia. Si uno recordara lo que hizo de niño, no maltrataría tanto a los niños de uno. Así de sencillo. Usted no puede mentir porque usted es evangélico. Y cuando usted era evangélico, ¿qué hacía? Bueno, el niñito ni sabe, pero si uno se pone a pensar qué hacía uno, entonces uno se pone en el lugar del otro y eso lo puede ayudar. Y la sociedad, menos ahora o más ahora con redes sociales, está perdiendo el sentido de la compasión. El tema central de la parábola es, yo me compadecí. Tú deberías compadecerte. En el perdón, en el fondo, ¿qué es lo que hay? Compasión. Y para hacer la compasión, para tener la compasión que es necesario. Ahí sí un tema teológico. Criaturas de Dios, igualitas. A uno les va mejor en una cosa, al otro le va, pero polvo eres. Y en polvo te vas a convertir igualito al otro. Y termino acá. Yo una vez propuse que los sermones no deberían pasar de 35 minutos y me queda uno. Va a tocarle pedir perdón a Carlos. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Aceptar el perdón y perdonar a otros es la mejor forma. Ahora viene la parte terapéutica. Vea, le sale más barato que ir al psiquiatra. Es la mejor forma de acogernos a la misericordia divina y vivir misericordiosamente. He aquí el secreto de vivir en paz. Un daño no perdonado te daña más de lo que te hicieron. Entonces el perdón es una forma sabia de decir, a mí me hicieron este daño, pero hasta allí llegan. No puede ser que me hizo ese daño y encima me dañe la vida. Y yo sigo arrastrando con eso, pensando en el ex, pensando en la ex, pensando en el ex jefe, pensando en lo que te pasó cuando vivías allá, pensando, y gente que uno dice, ¿cuándo le pasó eso, amigo? Hace 38 años, ¿y usted no ha podido superar eso? Y donde vea ese desgraciado, él salió de la vida de ella.
pero lo sigue guardando allí. Entonces Jesús dice, así también mi Padre hará con ustedes. Es un asunto que va en el ciclo. Perdonar es liberarse uno. Perdonar es liberarse uno. En resumen, es un estilo de vida de los ciudadanos del reino. Mire, es un estilo de vida. Si usted quiere creer en la doctrina y repasar la doctrina, nos hace falta. Pero ese estilo de vida de los ciudadanos del reino es un rasgo de quienes recuerdan que somos tan humanos como todos los demás. Y no podemos olvidarlo, no podemos olvidarlo. Yo vengo de una sociedad con 70 años de conflicto armado, Colombia. Y cuando vino la posibilidad de perdonarnos como sociedad, no porque el que la hizo la paga. Pues sí, frente a la ley, pero tenemos que salir de ese embrollo de alguna forma. Tenemos que salir de alguna forma de allí. Socialmente esto aplica también. Y es una cualidad de quienes viven en paz con Dios y con los demás. Hay gente que tiene muy buena doctrina, pero un corazón entenebrecido, dice Pablo. No logran pasar al otro lado. Y para pasar al otro lado, no hay mejor forma que uno acogerse al perdón de Dios. Porque uno se perdona a sí mismo. Los demás lo perdonan a uno. La sociedad y sus leyes lo perdonan o lo castigan. Pero sobre todo hay un perdón que está por encima de todo, que es el perdón de Dios. Y a ese perdón nos acogemos para perdonar y vivir como gente libre y perdonada. Cerramos los ojos para orar, nos ponemos en pie y terminamos así.